¿por qué ser católico? ¿Por qué ser católico? ¿Por qué soy católico? ¿Por qué debemos ser católicos? Le voy a dar 5 razones. La primera, porque el Señor estableció una iglesia católica que es, por tanto, necesaria. Veamos en primer lugar, ¿por qué es católica? Es católica, y de ahí vamos a ver que por tanto es necesaria. Es católica porque la catolicidad es ese atributo mediante el cual nosotros llevamos a cabo y cumplimos el designio original de Dios, de salvación, de reconciliación, de revelación a todo el mundo, a todas las naciones. Cuando comienza la religión propiamente dicha, por allá por Génesis capítulo 12, Yahvé Dios pacta con Abraham. Y la frase que recapitula ese pacto es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros sabemos que por la parquedad revelacional de nuestros hermanos los judíos, esa oferta original de Dios nuestro Señor, que era a través de ese pueblo elegido para todo el mundo, pero repito, por la parquedad revelacional de nuestros hermanos los judíos, esa oferta quedó encapsulada y limitada a los contornos geográficos de Israel o por descendencia solo de carne y de sangre. Por eso tuvo que venir nuestro Señor para cumplir ese designio, y de ahí Él establece esta iglesia para que se cumpla. Él lo advierte en el Santo Evangelio cuando dice: muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la misma mesa con Abraham. Luego el Señor recapitula su Evangelio en los mismos términos que Yahvé Dios en el Antiguo Testamento. En Mateo 28:20, cuando dice: vayan y prediquen esta buena noticia a todas las, otra vez la frase, a todas las naciones. Y luego el sacramento a través del cual nosotros entramos a esa oferta original católica, que es el santo bautismo, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, a partir del versículo 6, los apóstoles vuelven de nuevo con la cosa chiquita, se echan para atrás, regresan, se echan para atrás y cuestionan al Señor: ¿ahora sí vas a instaurar el reino de Israel? El Señor les dice que esas son cosas que a ellos no les corresponde, que están en la sola potestad del Padre y soberanía del Padre. Pero les advierte: pero ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces serán mis testigos. Mis testigos. Noten otra vez el elemento de catolicidad. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Otra vez ese elemento de totalidad, de catolicidad, de universalidad. De hecho, la palabra católica viene del adjetivo griego katolikos, que significa eso, totalidad integrada. ¿Okay? Para todo el mundo, para todas las gentes, para todas las razas. Entonces, por tanto, esta iglesia es necesaria. Primero, porque ha sido establecida por el Señor. Mateo 16:18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí vemos la intención de Jesucristo de fundar, de establecer y acompañar, por tanto, a una sola y única iglesia. Digo, acompañar a la iglesia, puesto que a continuación dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, le da perpetuidad y la establece. Y hoy, 2000 años después, hay gente que dice que la iglesia no hace falta o que es prescindible. Cristo sí, iglesia no. O sea, creo en ti, Señor Jesús. ¿Okay? Creo en todo lo que tú has revelado, pero siempre y cuando vaya con mi criterio, mi preferencia, ¿okay? Siempre y cuando sea a mi manera, pero esto no es así. Aquí vemos la intención original de Jesucristo nuestro Señor de fundar y acompañar a esa iglesia, que ya hemos visto que es católica. En términos de ese atributo con el cual Jesucristo quiso adornar a su iglesia para que cumpliera el designio original de Dios desde el Antiguo Testamento. Esta iglesia es necesaria. Esa es la primera razón. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia es necesaria. ¿Por qué? Porque si usted quiere tener contacto con la plenitud de Jesucristo, usted tiene que entrar en comunión y permanecer, adherirse a esa iglesia que es la plenitud de Cristo, según hemos leído, según ha revelado el Espíritu Santo en esta escritura que acabo de citar. Entonces, pregunto ahora, ¿usted quiere la sabiduría de Dios? ¿Usted quiere la sabiduría de Dios?
Pues le anticipo, le advierto. En Efesios capítulo 3, versículo 10, dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia. La iglesia es necesaria, es la primera razón que le estoy dando. Clarito, clarito. Pregunto, ¿usted quiere glorificar a Dios? ¿Usted quiere dar gloria a Dios? ¿Dónde preferentemente? Efesios 3:21. A Él la gloria en la iglesia. Usted quiere estar, otra pregunta, usted quiere estar resguardado en la columna de la verdad, fundamentado en la verdad. No tiene otro remedio. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. La iglesia es por tanto necesaria. Segunda razón de por qué ser católico. Porque como católico se hace posible una virtud de la fe óptima. Una fe óptima. Estoy hablando de la virtud teologal de la fe. Teologal significa que nos conecta con Dios. No estoy diciendo que otros hermanos no católicos no tengan la virtud de la fe. Yo no estoy diciendo eso. Porque si no tienen esa virtud no se salvan. Yo lo que estoy diciendo es que para desarrollar esa virtud, usted tiene que estar en contacto con toda la revelación, con todo el depósito de la fe. Por eso, de acuerdo con toda la revelación, podemos definir, los expertos definen esta virtud de la fe como creer en Dios. Y por lo tanto le creemos, porque la fe sin obras está muerta. Gálatas 5:6, la fe que obra por la caridad. No es cuestión de un asentimiento intelectual solamente. Es creer en Dios y por lo tanto le obedecemos. Es creer en Dios y en todo lo que Él ha revelado, en todo lo que ha establecido, en todo lo que ha instituido, hablando de la iglesia. En todo lo que Él ha preceptuado o mandado. Nosotros creemos en Dios y en todo lo que Él ha revelado. Por la sola autoridad de Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Es toda la revelación, es todo lo establecido y querido por Él, según su santísima voluntad. Él que sabe más que nosotros y sabe lo que a nosotros nos conviene, mis queridos hermanos. Entonces, para llevar a cabo un desarrollo óptimo de esta virtud, tenemos que estar en comunión con la plenitud de ese depósito que lo custodia la iglesia que el Señor estableció. Razón número 3. ¿Por qué ser católico? Razón número 3. Porque la iglesia católica es más segura. La iglesia católica es más segura. No estoy diciendo que es donde nos tratan mejor que en las demás. No estoy diciendo donde sentimental o humanamente hablando usted se sienta mejor. No, es de seguridad. Me guste o no me guste, siéntalo o no lo sienta, me convenga o no me convenga. Yo quiero estar seguro, según Dios. Y la iglesia católica es la más segura. Miren, mis queridos hermanos, si usted quiere una sola razón que valide a esta iglesia, le voy a presentar un hecho histórico irrefutable, innegable. Esta no es mi opinión. Esto es un hecho objetivo, empírico, históricamente innegable. Escuche, la Iglesia Católica es la única institución en la historia de la humanidad que ha durado más de 1000 años. Y de hecho llamamos por 2000. Y si el Señor no llega antes, de aquí a 2000 años tendremos la misma iglesia, mis queridos hermanos. Mire cómo lo pone, tuve que copiar esto para ustedes. La declaración que al respecto hace un gran intelectual británico de principios del siglo XX, junto con Chesterton, uno de los grandes, H. Belloc. Él dice lo siguiente, escuche bien, para los escépticos, es decir, para los que no creen, una prueba de la institución divina de la iglesia, una prueba de la institución divina de la iglesia puede encontrarse en el hecho de que ninguna otra institución humana dirigida con, esta palabra es fuerte, que ninguna otra institución humana dirigida con harta imbecilidad, palabra de este hombre, con la que yo estoy de acuerdo aquí entre nosotros. Ninguna otra institución humana dirigida con tanta imbecilidad habría durado un par de semanas. ¿No le parece a usted que esto es un hecho irrefutable, innegable?
que prueba la institución divina de esta iglesia querida por el Señor. Por eso es que es más segura, es más segura. Pero además podemos ver otros, por lo menos 2 atributos más de la iglesia que prueban esa seguridad, que nos resguarda, que nos hace estar seguros y bien fundamentados. Como por ejemplo, la unidad. ¿Cuál es la intención? La intención de Jesucristo allá cuando citamos, ¿se acuerdan? El texto al principio, el texto de Mateo 16, 18. Él dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, ya hemos visto que fue la intención de Dios, pero habla de una iglesia en singular, no en plural. Otra vez la intención de Jesucristo nuestro Señor, de que esa iglesia fuese no solamente única, sino una. Por eso San Pablo tiene que aclararlo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, cuando dice que hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y San Pablo insiste y describe un poquito más esa unidad en Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 6. Note lo siguiente. Solícitos, así comienza San Pablo, solícitos en guardar, solícitos, o sea, procurando, diligentemente, esto es lo que conlleva esa palabra, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cómo es esa unidad? Sigamos leyendo. Un cuerpo, un solo cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, que es una virtud por la cual aspiramos de forma segura, otra vez la palabra segura, al reino de Dios. Un Señor, una fe. Estoy citando al Espíritu Santo que estableció a través de la pluma de San Pablo. Un Señor y por lo tanto una fe. Y aquí la acepción más exacta de fe en este versículo es doctrina. En una enseñanza, en una doctrina. Y luego añade, y un bautismo. Otra vez el sacramento que nos mete en todo esto. Un solo bautismo. No muchos, no el que se repite. Nosotros que procuramos. Un solo bautismo, el establecido por el Señor, en comunión con la iglesia, según el contexto en el cual San Pablo está hablando aquí. Y un Dios y Padre de todo. Noten ustedes ahora el elemento de totalidad, que señala otra vez la catolicidad de la iglesia. Un Dios, Padre de todos, el cual está sobre todos. Noten ustedes otra vez la universalidad. Sobre todos y por todos y en todos. Seguimos, ¿sí? Evangelio según San Juan, capítulo 17, a partir del versículo 20, este texto, en esta oración sacerdotal de nuestro Señor, en el capítulo 17 de San Juan, a mí me marcó mucho durante mi proceso de conversión a la fe católica. Comienza diciendo el Señor aquí, bueno, no comienza, sino que a partir del versículo 20 dice, Padre, no ruego solo por estos, es decir, por sus apóstoles, con los que estaba siendo acompañado en ese momento, sino por los que creerán por la palabra de estos, o sea, por usted y por mí. Usted y yo estamos metidos en esto. No ruego solo por estos, sino por los que creerán por la palabra de estos, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Para que el mundo crea, repito, para que el mundo crea, insisto, para que el mundo crea, repito, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, es una unidad, pero es también una unidad visible. No es una unidad romántica, ni meramente espiritual. Es una unidad física, tangible, que se puede corroborar, que se puede verificar, que se puede ver, que se puede notar, que se puede constatar. Una iglesia. Por eso es que la iglesia católica es más segura, más segura. ¿No? Y también a tono con esta tercera razón, tenemos también el elemento de apostolicidad, que es, entre otras cosas, el criterio de autoridad establecido por el Señor. Otra vez, para que estemos seguros, de acuerdo con esta tercera razón. El criterio de autoridad, Jesucristo en los apóstoles y a través de los apóstoles y sus sucesores, nosotros tenemos contacto con este criterio de autoridad para que no nos equivoquemos. Un criterio de autoridad que se tiene que manifestar al sol de hoy a través del magisterio.
Miren, en Lucas 10:16 dice el Señor a sus apóstoles, a sus primeros obispos: el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 20, que el Señor estableció su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando se da, este es el primer resumen que se hace de la vida de la iglesia primitiva, de los primerísimos cristianos. Hechos 2:42 dice que aquella iglesia permanecía constante y unánime, entre otras cosas, en comunión con la doctrina de los apóstoles. No es lo que yo descubro, no es mi interpretación, no es mi opinión, no es mi preferencia, sino lo establecido por el Señor, según resguarda la iglesia y garantiza ese criterio de autoridad establecido por el Señor. Es que yo tengo que ser católico, porque quiero estar seguro, yo quiero estar seguro. A lo mejor usted es mejor que yo, a lo mejor usted es más inteligente que yo, a lo mejor usted es más perfecto que yo, pero yo necesito este criterio de autoridad porque no me quiero equivocar en mi camino para el cielo, si es que llego. Pero con la gracia divina se puede. Hechos capítulo 15, aquí nosotros tenemos, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 15 tenemos el dilema de Pablo y Bernabé con la comunidad de allá de Antioquía, o los judaizantes en aquella comunidad que comenzaron a enseñar que para hacerse cristianos tenían que circuncidarse. Noten ustedes que Pablo y Bernabé no buscaron eso en la Biblia. De hecho, no existía la Biblia tal y como la conocemos actualmente. No le echaron a suerte, no le echaron a votación. No, Pablo y Bernabé ascendieron a Jerusalén. ¿A consultar con quiénes? ¿A consultar con quiénes? Con los primeros obispos, con los apóstoles. No, y es bonito porque en este capítulo 5, en el versículo 28, el obispo de Jerusalén, quien a la sazón era Santiago, para introducir lo que debía hacerse en aquella otra iglesia, dice: hermanos, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Por eso la iglesia católica es más segura. Razón número 4, porque la iglesia católica tiene el poder de alimentarnos con el cuerpo y la sangre del Señor. La iglesia católica tiene ese poder dado por Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes el discurso del pan de vida en San Juan capítulo 6? Este discurso que fue también tan importante para mí durante mi proceso de conversión a la fe católica. Pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No tengo mucho tiempo, pero luego entonces cuando fui a través de los padres de la iglesia, pasadito el siglo I, algunos padres de la iglesia que fueron discípulos directos de los apóstoles de Jesucristo, cuando hablan ellos de la literalidad de estas palabras, cuando hablan ellos de por lo tanto la presencia real y verdadera de nuestro Señor en los elementos eucarísticos, en la Santa Eucaristía, que es lo que hemos creído siempre durante estos 2000 años. Por lo menos los que estamos resguardados en la institución fijada por Cristo para saber esto y para participar de este gran bien. Tanto así que San Pablo lo pone muy dramático en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 y 29. Escuche. Así pues, quien coma el pan o beba del cáliz del Señor, indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Reo del cuerpo y de la sangre del Señor por malinterpretar un símbolo, porque otros hermanos nuestros que no están en comunión con la Iglesia Católica creen que es un símbolo. Entonces, por malinterpretar un símbolo se es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. No. Porque si se participa indignamente del altar del Señor, estaríamos profanando el cuerpo y la verdadera sangre del Señor. Verdadero cuerpo y verdadera sangre del Señor. Por eso San Pablo advierte en el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir, o sea, diacrinon es la palabra en griego, sin discernir, sin darse cuenta, ¿no? Sin estar consciente, sin considerar esta verdad, eso es lo que significa esta palabra.
Quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. No incluye el 30, pero lo voy a citar. Por eso hay muchos enfermos entre ustedes y no pocos mueren. ¿Ven lo importante que es esto? ¿Ven por qué es importante estar alimentados con el cuerpo y la sangre del Señor? Con el pan que da vida. Con el pan y la sangre por la cual nosotros participamos de forma certera y más directa. Y por lo tanto adquirimos los beneficios del sacrificio de Jesucristo el Señor. Por eso es que la Santa Misa es un verdadero sacrificio. No porque lo estemos repitiendo, sino porque participamos del único sacrificio, del único e irrepetible sacrificio del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esa es la cuarta razón. ¿No le parece una razón suficiente? De hecho, yo lidié con muchos temas durante mi proceso de conversión, pero esa cuarta razón fue lo que terminó por meterme de cabeza en la Iglesia Católica. Razón número 5. Y si tengo tiempo les regalo una sexta también. Vamos a ver. Porque como católicos gozamos del cuidado maternal de la Santísima Virgen María. ¡Qué belleza! No me lo vayan a negar, por favor. ¡Qué beneficio! Porque como católicos gozamos del cuidado maternal de la Santísima Virgen María. ¿Así? Evangelio según San Juan capítulo 19. El Señor en el momento culminante donde se está llevando a cabo, de forma más excelente, más extrema, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para reconciliación nuestra con Dios por fin, para llevar a cabo aquel propósito de catolicidad que habíamos anunciado al principio de esta charla. En ese momento culminante y determinante, el Señor mira al discípulo amado y mira a su Madre Santísima. ¿Y qué le dice al discípulo amado? Espérese, nosotros sabemos por la tradición que era Juan, pero el Evangelio según San Juan no lo dice. Dice que es el discípulo amado. Este discípulo amado, este personaje enigmático, diría misterioso, lo comenzamos a ver a partir del capítulo 13. Y por lo tanto, según los biblistas, es también no solamente el evangelista Juan, sino también es un ideal de discípulo que nos representa a nosotros, dicen los teólogos bíblicos, los que saben de esta materia. Por lo tanto, en el discípulo amado estamos representados nosotros, usted y yo. ¿Y qué le dice? Hijo, he ahí a tu madre. Hijo, he ahí a tu madre. ¿Qué le está diciendo a usted el Señor desde la cruz? He ahí a tu madre. Luego mira a su madre y le dice, mujer, mujer, mujer. No mamá, sino mujer, he ahí a tu hijo. ¿Mujer por qué? Del Génesis 3:15. La simiente de la mujer. Nuestro Señor Jesucristo se está fijando en esto. Esta es la mujer. Esta es la mujer de Génesis 3:15, cuya simiente va a aplastar la cabeza de Satanás. He ahí a tu hijo, y dice el texto, una traducción más literal, y desde ese momento el discípulo la acogió entre sus cosas más preciadas. Esa es la traducción más literal. ¿Cuáles son las cosas más preciadas de un discípulo ideal del Señor? Las cosas de Dios. Les voy a regalar una sexta. Me quedan un par de minutos. Una sexta razón sería porque amamos mucho al Señor. Y como amamos tanto al Señor, nosotros lo queremos todo. Porque el que ama de verdad no se conforma con poco, ni siquiera con mucho. El que ama de verdad lo quiere todo. Por eso usted y yo estamos en la iglesia que lo tiene todo.